¿Cuántos años creen que tiene la receta de pan más antigua del mundo registrada por arqueólogos? Pues les cuento que son 14.000 años, y no precisamente fue descubierto en Europa, más bien fue en Medio Oriente. Sin embargo, este hallazgo nos da claras ideas sobre cómo fue la alimentación durante los inicios de las civilizaciones europeas. Cuando hablemos de historia europea, debemos remontarnos a los grandes exponentes antiguos que la protagonizaron: Grecia, el Imperio Romano y Creta. Debo aclarar que si digo que fueron exponentes antiguos, lo hago porque la historia en la antigüedad en gran medida ha sido contada desde ellos mismos. No olvidemos que en términos del Pierre Bourdieu, este sociólogo francés, quien maneja las estructuras de poder en una época determinada es quien tiene el capital simbólico para contarla. Empecemos por Creta, una isla ubicada en la mitad del Mediterráneo entre Grecia y Libia y Egipto. Su geografía se caracteriza por ser montañosa y seca, razón por la cual llevó a que se difundieran los cultivos de olivos, uvas, higos, trigo, cebada y dátiles. Dátiles, dícese, el fruto del desierto que les encanta seco o deshidratado. En cuanto a animales, los más simbólicos eran las cabras y lo siguen siendo. Para imaginarse algo parecido, recurran a su memoria cuando vieron la película para niños llamada Hércules. Acuérdense. Recuerden a Filoctetes, aquella medio cabra loca que entrenó a Hércules, y piensen qué se la pasaba comiendo Filoctetes. Ahora bien, en cuanto a Grecia, es importante mencionar un asunto. En ella se acuñó el concepto de las ciudades-estado, mejor conocidas como polis. Haberlas inventado hizo que los pueblos que no tenían una organización centralizada empezasen a tener este tipo de construcción social. En cuanto a su gastronomía, la gente del común cultivaba olivos e higos, consumían cerdo y vinos. Acá ya entra la noción de vino Europa. Y de las cabras, animalitos que ya mencioné, obtenían leche y quesos. Piensen en el queso feta griego clásico, que es encurtido. Los filósofos y aristócratas poseían burros y mulas, ya que estos les facilitaban el transporte y el arado, actividades que recibían exclusivamente a los campesinos. Uno acaba de preguntarse, ¿por qué los filósofos tenían burros y mulas? Pues para ese entonces los filósofos sí tenían poder, una cuña por ahí. Para terminar, el Imperio Romano, desde una línea súper estricta en términos cronológicos, fue el último en emerger. Este heredó, o hurtó, dicen otros, gran parte de las ideologías y prácticas culturales de los griegos. El trigo era la base de la comida. Hacían unas tortas planas llamadas ientaculum, en latín antiguo. Al desayuno consumían el prandium, que no resultaba ser otra cosa que las sobras de la cena. ¿Qué quiere decir esto? Que las cenas eran la principal comida del día y estaban constituidas por puls o gachas. Las gachas, en términos coloquiales, son un cocido de avena, legumbres y todo lo que usted encontrara se lo echaba a la olla. Si usted tenía algo de estatus en la época, se le podía agregar miel para darle algo de dulzor. Aquí debemos también reflexionar un poco sobre la noción del dulce y la importancia del dulce a nivel histórico. Otra preparación exótica fue el garum, una salsa fermentada de pescado que la consumían las clases altas. Asimismo, la cocina romana se centraba en las actividades nocturnas, adornando sus alientos con hojas de albahaca para disimular las impurezas que florecían de su cuerpo luego de estar comiendo, regurgitar y seguir comiendo. Estos grupos han sido esenciales en la historia de Europa, porque siempre nos han narrado su versión de los hechos, porque ha habido grandes escritores, Plutarco, Plinio, entre otros, que nos han narrado qué pasaba en la época y gracias a ellos es que tenemos información sobre su cocina. Después de este rápido esbozo sobre la alimentación en estas tres grandes civilizaciones, quiero que se conecten a la próxima clase porque vamos a hablar de la versión de los sin voz, de los que en algún momento llamaron grupos bárbaros. Espero que la hayan gozado y nos vemos la otra semana.